Dios les bendiga enormemente. Espero que se encuentren realmente bendecidos. La gloria y la honra sean para Dios. Dios va revelando poco a poco cómo es que debemos de proceder. Este video hace parte, ojo, de la predestinación del Eterno, de Elohim. Tened en cuenta, pueblo de Dios, linaje escogido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Va a llegar un tiempo donde se debe anunciar el Evangelio, según como el Espíritu lo anuncia, porque se deben añadir todos los que han de ser salvos. Este video, tanto para ti como para mí, créeme que es de asombro, ya que el Espíritu Santo me está inquietando a decir que vamos a tener un último avivamiento y que es como el primero. Pero para poder ver cómo es el último, tenemos que ver el primero. Entonces, miremos qué nos dice la palabra de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo del 5 al 6, nos dice: en amor, habiéndonos predestinado, ojo, ya la predestinación de Dios, para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de qué? De Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Entonces, es importante esto porque la muerte de Jesús abrió el camino. ¿Para quiénes? Miremos. Para los suyos. Miremos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: el pueblo de Dios. Ojo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿qué hay que resaltar de acá? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por Elohim. Entonces, vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 2, que es muy interesante. Este es la venida del Espíritu Santo, el primer avivamiento. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esta palabra juntos es muy interesante. Vamos a ver por qué juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos todos, pero todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Sigamos. Ojo con esto. Es muy interesante porque Dios me inquieta que les comente. Moraban entonces en Jerusalén. Quiero que veamos la palabra moraban, su significado. El significado de moraban es la tercera persona de plural del pretérito imperfecto de indicativo del verbo morar, que significa residir, vivir habitualmente en un lugar. Ojo, moraban, vivían. Interesante. Sigamos. Judíos, ojo, varones piadosos. Varones piadosos podemos ver pueblo escogido, real sacerdocio, varones piadosos. Ojo, de todas las naciones bajo el cielo, bajo los tres cielos, quiere decir acá en la tierra, de todas. Ahí no dice solo algunas, no, todas. Y hecho este estruendo, el relámpago, se juntó la multitud, se reunieron todos los de las naciones y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cuando dice se juntó la multitud, vamos a ver más adelante por qué dice de todas las naciones, porque en Jerusalén moraban toda clase de persona, con todo tipo de lengua. Entonces sigamos. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ojo con esta pregunta, ¿no son galileos todos los que hablan? Vamos a mirar la palabra galileos.
La palabra Galileo tiene varios significados, pero dos importantes son Tierra Santa, ¿cierto? Y es una región donde se encuentra la ciudad de Nazaret, de donde viene o vivía Jesús. Importantísimo eso. Entonces, Galileo se representa como una Tierra Santa. Por tal motivo, dice, ¿no son estos Galileos todos estos que hablan? Y miremos entonces dónde está esta tierra de Galilea. Este es todo Israel. Y Galilea está parte del norte, en este sector. Y si ampliamos la imagen, podemos ver que Nazaret está en el centro. Y Galilea está hacia el norte. Y sigue preguntando, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí va lo interesante, que son de todas las naciones, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, ojo, aquí residentes en Jerusalén, y tanto judíos como prosélitos. Esta palabra prosélitos es demasiado importante. Vamos a mirar qué significa prosélitos. Prosélitos significa persona incorporada a una religión. En otro término, un gentil que es de otra nación que se ha convertido al judaísmo. Lo podemos ver. Lo más próximo e interpretado que vi fue esto de Wikipedia, pero no recomiendo Wikipedia porque Wikipedia cualquier persona la puede modificar. Incorporado a la religión, pleno de la comunidad, de esa doctrina. Y seguimos, cretenses y árabes, ojo, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, que son burladores, que ya sabemos de quiénes son, decían, están llenos de mosto. Mosto es un vino, por decir que estaban borrachos. Sin embargo, lo importante he aquí es que el último avivamiento va a ser como el primero. Entonces, según lo anterior, todos los que son pueblo escogido, va a llegar el tiempo y la hora en que van a morar, quiere decir, van a vivir en Jerusalén, que hay que dirigirse a Jerusalén, porque la palabra prosélito quiere decir incorporado, y en Efesios nos dice adoptados como hijos suyos por medio de la muerte de Jesucristo. Cualquiera de toda lengua y nación, de todas las naciones, lo vemos como en el primer avivamiento. De hecho, en Apocalipsis nos dice algo muy interesante. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Esto lo he mencionado en otros videos. El dragón, sabemos quién es. La mujer es los escogidos por Dios, ¿sí? Los que adoptó Israel. Allí en Israel están también gentiles, o sea, personas de otras naciones. Se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué entonces se va a ir a hacer guerra contra otros? Porque en este caso, estos que tienen el testimonio no escucharon la voz del Espíritu, pero guardan los mandamientos. Dios les bendiga enormemente.